Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Como va a ser un tema que vas a contar tu experiencia y va a ser bastante largo, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Sí, claro. Quiero Vale. que cuentes quién eres tú, ¿vale? Para dejar las cosas claras, tú estuviste en una relación de maltrato, donde pues había maltrato físico y Sí. según contaste que llegó casi a intentar matarte. Sí, cierto. Pero es que no solo fue eso es como lo último grave que sucedió. Pasan muchas más ocasiones, o sea, yo me llamo Mari Sierra, tengo 21 años, esta relación que tuve la empecé con 12 años, o sea, muy jovencita. Bueno, yo la verdad pensaba que esta persona, cuando la conocí, parecía otra persona, ¿entiendes? Daba unas vibras que no pensaba yo que iba a terminar en algo tan grave. Y bueno, yo entraba al instituto y bueno, eso, que al principio todo era muy bonito, una relación como la de dos personas enamoradas, adultas, que tú nos veías por la calle y decías, joder, tan pequeños y, bueno, pequeños, adolescentes muy jóvenes y tan enamorados, ¿no? Esto se empezó a fastidiar cuando pasó un año así. Yo en esos tiempos se llevaba 20, todas esas redes sociales que hoy a día de hoy están muertas. Y bueno, yo tenía una amistad en Valencia que conocí a varias personas. Tenía amistades, eso también se me ha olvidado, yo tenía amistades de amigas, chicas, y esta persona hizo todo lo posible para que me separara de ella. O sea, de ellas. Eran amigas de mi infancia y él tenía celos de que yo me juntase con ellas. Tú eres mía, tú vas a quedar conmigo, tú vas a estar conmigo, tú vas a todo lo que, bueno, alejarme totalmente de él. Entonces, estas amigas obviamente se separaron de mí al ver que yo no quedaba con ellas y cambié totalmente de actitud, porque como estaba con esta persona, pues obviamente a ellas, ya te digo, ni les hablaba, no quedaba con ellas, porque él me decía que como quedase con ellas, la iba a liar con amenazas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como eran amigas de hace mucho tiempo, yo empecé a autolesionarme, a caer en una depresión muy gorda, ya que, bueno, como es obvio, esto me perjudicó muchísimo, que unas amigas de mi infancia las había perdido totalmente. De hecho, a día de hoy no las he vuelto a tener y bueno, eso me dolió muchísimo. Y luego también es un pueblo muy chiquitino en donde vivo y pues la gente a él sí lo conocían porque tenía mala fama, por decirlo así. Entonces la gente empezó a discriminarme, a hacerme bullying en el instituto. Entonces eso se hizo un cúmulo y yo pues es por lo que cogí depresión, ansiedad, me autolesionaba y él, en vez de apoyarme, lo único que hacía era decirme loca, que dejara eso, que me lo merecía, cosas bastante fuertes, ya que en vez de apoyarme fue lo único que hizo bajarme más todavía mi autoestima y mi salud mental. Se hizo de verdad, ya te digo, un infierno. Ya mis estudios empezaron a bajar, yo no iba al instituto y él, la verdad, siempre ha sido un chico que, bueno, ya te digo, se metía en muchísimos problemas, era muy celoso, no dejaba que me hablara con chicos, con chicas tampoco, ya está, simplemente para él. Y bueno, a los meses, pues yo como no me dejaba de hablar con nadie, yo hablaba con gente de redes sociales, 20, Skype, porque yo jugaba a videojuegos como el League of Legends y además también, pues eso, de tener esas amistades por internet, él empezó a pedirme contraseñas de todas las redes sociales. Bueno, ya sé, eso fue más bien cuando empezó el maltrato psicológico. Ya te digo, yo tenía un amigo
de Valencia y era mi mejor amigo y yo a él le contaba todo, porque como que era mi desahogo, además de mi madre. Mi madre siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí. Y esa es mi amistad, ya te digo, de Valencia. En esos momentos pues me apoyaba muchísimo, yo le decía lo que pasaba, lo que me estaba ocurriendo y me apoyaba bastante. Entonces él empezó a ver que yo me hablaba mucho con él y empezó a pedirme contraseñas de todo, Skype, 20, me cogía el móvil, muchísimas cosas que bueno, a mí me pedía y yo tenía que dárselas porque era, si no se lo daba, se ponía muy compulsivo, muy agresivo y eso a mí me causaba miedo y yo cedía a lo que él me decía todo. La gente me decía que yo era tonta, que me dejaba de hacer lo que él quisiera, pero no entendían la oscura realidad de todo lo que había detrás. Entonces, bueno, tuve que bloquear delante de él, de esta persona, de mi expareja, a esta persona, a mi amigo, y se quedó pues ya tranquilo y bueno, estuvimos bastante tiempo sin hablarnos. Empezó a maltratarme físicamente porque, o sea, un día es que él tenía problemas en su casa, él tenía problemas familiares y él siempre quería escaparse, siempre quiso irse de casa a sitios muy lejanos. Estoy hablando de lejano, de lejanía, lejos de irse, de escaparse y no saber que nadie supiera nada de él. Y a mí me mintió en ese sentido, diciéndome que me iba a llevar a un sitio chulo. Tú verás que en mi pueblo tampoco hay muchas cosas chulas, pero bueno, yo me lo creí y me terminó llevando en pleno verano a un sitio de campo, porque en mi pueblo hay mucho campo, y a mitad de campo yo le pregunté, ¿dónde vamos? No tenemos agua, estoy con muchísima sed. Y dijo, no, espérate. Y yo quería irme a mi casa. Entonces él cogió y me ató bueno, es que supongo que no sabrán lo que es una pita, es como se le dice en mi pueblo, una cuerda negra que quema si te la pones muy fuerte. Me ató los pies para que no me fuera. Yo me fui con él pensando que me iba a llevar a un sitio como él dijo, ya que es una persona que te come muchísimo la cabeza, haciéndose la víctima de tal forma que tú cedes a lo que él te diga y te lo crees, como que lo hace tan bien el papel que te lo crees. Entonces me ató los pies y menos mal que en esos instantes cruzaba la Guardia Civil por esa misma carretera y pudo ayudar, y yo en esos momentos pues yo no le decía nada a mis padres de esto ni a nadie, solamente que me estuve callada siempre, tanto como lo del maltrato psicológico, las redes sociales, todo esto no se lo dije a mis padres, ya que él me tenía amenazada, no quería que le dijera estas cosas a mí, o sea, como si tuviera su boca siempre, o sea, su mano en mi boca siempre. Para mí yo sentía eso, como que si contara algo me iba a hacer algo. Y yo pienso que a día de hoy es normalmente por lo que casi ninguna mujer lo suele hacer. Entonces ese día, ya te digo, la Guardia Civil me llevó a urgencias y me dijo que había pasado, por qué tenía eso. Y yo estuve callada todo el rato. No quería decirlo, tenía claro rozadura y me dieron agua. Se puso una denuncia, pero no llegó a mucho, las cosas como son, no fue grave en ese sentido, no lo vieron y como yo no dije nada, pues como no ha dicho nada, pues obviamente no se puede defender y no puede decir lo que ha pasado por todo lo que ha pasado, pues como que en ese sentido no hicieron nada, simplemente fue una denuncia más. Entonces yo seguí con él y se me había olvidado, ya que son muchas cosas y se me hace un lío, cuento lo más grave en ese sentido, pero bueno, esta persona, hubo un día que estábamos en la puerta de mi calle, ya que normalmente siempre íbamos a salir, pero él era muy antisocial y sería por eso, porque la gente le tenía pues como odio y él se sentía incómodo. Estuvimos en la puerta de mi calle, como estaba sufriendo tanto, le dije que lo quería dejar la relación porque no podía más, yo ya no podía con tanto peso. Entonces mi padre, es una cochera, está la cochera y mi puerta al lado, pues en la cochera
él estuvo escuchando todo lo que estábamos hablando y mi madre igual. Y entonces esa fue la primera hostia que me dio en la cara, ya que le dije, quiero dejar la relación contigo, no quiero estar contigo, no aguanto más. Y de acto seguido me pegó una hostia en la cara. Y yo tenía pues 14 años, casi 14. Mi padre salió y le dijo que qué pasaba, que por qué había hecho esto, que por qué me había pegado, que si me quiere, que si lo quiero dejar soy libre, que no me tiene por qué pegar. Y dijo que lo sentía, no se había controlado y mi padre obviamente lo echó. Mis padres hablaron conmigo qué pasaba, por qué no lo denunciaba. Y yo obviamente pues siempre decía que porque yo quería estar con él, lo quería mucho. Y en esto quiero agregar que por mucho que me hiciera, yo en esos precisos momentos estaba muy obsesionada con él por el hecho de que al principio, o sea, siempre quise darle muchas oportunidades porque parecía que era otra persona cuando estaba bien, pero cuando le daban estos brotes era totalmente una persona distinta. Yo de verdad no pensaba que era así y yo siempre estuve con él, tanto también por eso, por las amenazas, porque ya como me llevé a hostia en la cara, pues ya no quise decir nada porque ni decirle te voy a dejar. Ya como que me entró miedo decirle te voy a dejar o no quiero estar contigo. O se lo voy a decir a mis padres, o se lo voy a decir a tal persona. Ya sí que sí me callé y no dije nada a nadie. Y bueno, y ya después de todo esto empezamos estuvimos saliendo todavía, y en mayo de 2014 con este amigo de Valencia pues lo desbloqueé porque yo quería de verdad hablar con él y no quería perder esa amistad, no iba a permitir otra vez perder amistades por esta persona. Mis padres no querían que me viera con él y siempre lo hacíamos a escondidas. También he de añadir, pero sus padres empezaron también a discriminarme muchísimo porque yo me autolesionaba cuando yo lo hacía realmente porque estaba pasando por mucho y yo fui a psicólogos y demás, pero los psicólogos siempre me decían, es que la solución es dejar a esta persona. Pero yo, ya te digo, estaba muy obsesionada con él y no hacía caso de nada. Y fue un error bastante grave porque a día de hoy te das cuenta de las cosas y dices, es que tendría que haberlo hecho. Pero en esos precisos momentos no estaba todavía preparada tenía miedo y vivía con miedo y no estaba preparada para dar ese paso. Entonces no me dejaban verlo y siempre lo hacíamos a escondidas. Esta persona en mayo de 2014 me volvió a engatusar. Lo que pasa que esta vez le dije que dónde íbamos, que me dijera el sitio exacto, y me llevó a un sitio donde se les dice colmenares, casas abandonadas en la montaña, y me dijo que me iba a llevar ahí. Para que entiendas lo que es un colmenar, es como un chalet abandonado en la sierra, y dijo que quiero hablar contigo tal, y yo ya te digo que yo ya estaba empezando otra vez a hablar con este chico. Lo que pasa que a él obviamente no se lo dije. Yo siempre solía tener el móvil en silencio para que no escuchara los mensajes que me llegasen de él. Solía silenciar o apagarlo o no llevarme el teléfono, pero ese día me lo llevé y entonces me llevó a este lugar. Yo pensé, al principio empezamos a hablar, todo muy bien, ya te digo, hablando como personas normal, y de repente me habla esta persona de Valencia, mi amigo, con un corazoncito, un emollito del corazón, y él lo ve y me empieza a decirme que le dé el móvil, por favor, que le dé el móvil, que necesita ver quién me ha hablado, que lo quiere, y yo no quería dárselo, y él me forcejeó y me quitó el teléfono de las manos. Entonces estuvo mirando toda la conversación de lo que yo le decía a él, que estoy pasando por esto, tal. Viendo esto, se puso muy agresivo y empecé a decirle que por favor se tranquilizara, que simplemente era un amigo y que yo no tenía nada con él, era una amistad. Entonces no se tranquilizó. Tiene esquizofrenia y tiene más trastornos mentales. Entonces le dio un brote psicótico y acto seguido me tiró al suelo. Además de quitarme, no me violó ese día, pero me quitó la ropa para amordazarme, atarme y dejarme completamente desnuda. Yo intenté escaparme, pero no pude. Después de todo esto, yo estaba tumbada y era un suelo rocoso, entonces
me cogió la cabeza, que me cogió del pelo y me la lanzó contra el suelo y además de eso me dio con una piedra en la cabeza. Me provocó una herida de 7 centímetros en la cabeza. Además de esto, yo intenté escapar, pero no podía. Yo lo voy a decir claro porque no quiero decir mentiras. Obviamente yo quise defenderme y yo le di también con la piedra en la cabeza por defenderme, porque yo pensaba que en ese preciso momento no iba a salir de ahí. Entonces él se quedó medio tonto, pero no le di fuerte porque yo estaba totalmente aturdida, mareada, estaba sangrando. Me conseguí escapar y crucé la carretera, y al cruzar la carretera hay una especie de bajada en el campo. Entonces me caí y me dio también con un palo de un árbol en las costillas. No me hizo más que moratones. También me arrastró, me pisó el cuello y me hizo un derrame en el ojo. Todo esto todavía tengo las fotos a día de hoy, ya que bueno, fueron pruebas que tuvimos luego que enseñar. Pues tuve que ir obviamente a urgencia y pues ya allí pusieron la denuncia y a él lo condenaron a 9 meses en un centro de menores. Entonces yo simplemente me pusieron 7 grapas, me curaron las heridas obviamente y pues ya luego me quitaron las grapas y a día de hoy tengo la cicatriz todavía en la cabeza. Entonces después de todo esto la gente pensará eres tonta, pero lo echaba de menos. Era una persona que aún así, después de que me hiciera tanto, yo seguía cuidándolo, porque yo sí, eso sí es verdad, como dije anteriormente, esta persona sufría mucho en ámbito familiar y yo siempre lo apoyé. Siempre lo ayudé a pesar de todo. Yo nunca le prohibía nada y a pesar de todo siempre estuve presente. Entonces cuando me pasó esto, sucedió esto, yo lo seguí echando de menos porque todavía no podía aceptar que esta persona me había hecho esto. No me lo creía, no podía. ¿Cómo me puedes hacer esto cuando luego me decías que me amabas, me cuidabas en ese sentido? Cuando estaba enferma me cuidaba y era como que tenía muchos cambios de humor, pero cuando estaba bien parecía de verdad una persona totalmente normal. Lo eché de menos, pero yo todavía tenía en esos momentos 14 años, sí, y pasé el verano completamente sola, ya que bueno, como bien he dicho, esta persona me alejó de mis amistades y también de la gente en sí. La gente, pues obviamente es un pueblo, ya te digo, y empezó a comentar y pues nadie como que quería juntarse conmigo porque me autolesionaba, tenía también mis problemas de salud mental debido a toda esta situación y bueno, pues ese verano totalmente lo pasé sola. Nada más que con mis videojuegos, viendo anime, me intenté suicidar una vez con pastillas porque no podía más, tenía muchas cosas. Era como que lo echaba de menos, pero a la vez tenía rabia de por qué me ha hecho esto. No me lo merecía, no lo aceptaba. Mi madre me apoyó muchísimo, la verdad. Siempre solía llevarme a la otra ciudad de al lado de mi pueblo para entretenerme. Me llevaba a bares, a que yo saliera, pero aún así yo quería pues lo que todo el mundo quiere a esa edad, unas amistades, salir, tomarte una Coca-Cola con tus amistades de toda la vida. Y pues entonces yo todavía seguía teniendo depresión y bueno, en septiembre me gradué en otro instituto, en el sitio este que te estoy diciendo que es de otra ciudad, al lado de mi pueblo. Empecé, como por decirlo así, a no olvidar, dejar pasarlo y a aceptar que ya obviamente no podía volver con él y que bueno, voy a empezar vida nueva, a retomar amistades nuevas y a empezar, por decirlo así, de cero. Sí, la verdad es que tardé poquito en hacer amistades en ese instituto, pero en cuanto yo empecé a comentarles a estas amistades lo que había pasado, lo que había sucedido, ya que bueno, yo tenía marcas
de autolesiones en mis brazos y a día de hoy sigo teniéndolas. Vamos a hacer una pequeña pausa con toda la historia que has estado contando, porque quería tocar algunas cosas. Antes, cuando estabas Sí. hablando sobre la etapa cronológica en la que te habías quedado, que era pues a partir de ese verano, ¿sobre qué año Sí. estamos hablando? 2014, bueno, empezaron los maltratos psicológicos sobre 2013. Lo que te he estado contando de cuando me pegó en la puerta de mi casa, invierno 2013, y ya se fue chafando muchísimo la relación en ese sentido. Te digo, 2014, el verano, sí. Vale, entonces digamos que tú empiezas la relación en 2012. Exactamente, sí. Vale, tú hasta 2012, es decir, tú hasta 2014, pues pasa una etapa de tiempo donde se puede decir que la primera etapa de entre esas fechas fue una etapa bastante bonita, ¿no? Es decir, tú pues tenías una edad bastante temprana, me imagino que él también. ¿De cuántos años Sí, tenía él? él tenía la misma edad que yo, simplemente él cumple los años en mayo y yo en octubre. Sí, pero en esos momentos teníamos la misma edad. Él es un poco mayor. Vale, entonces estamos también en una etapa de tiempo donde las relaciones, sobre todo, pues, bueno, son muy conocidas las relaciones de niños, que son relaciones que lo que denota mucho es la pasión, ¿no? La pasión de esas primeras veces, de sentir, ay, mira, tengo una novia, tengo un novio, qué bonito. Todas esas cosas que se experimentan de niños, que además por la etapa misma en la que se presentan, son cosas que se experimentan de una forma más grande. Entonces, Sí. eso también contribuyó seguramente a que ese sentimiento igual estaba más exacerbado por la etapa en la que vosotros habías empezado, ¿no? Tan temprana, Sí, siendo jóvenes, me refiero. ya te digo, como te he comentado, él al principio era una persona, vamos, que tú la ves por la calle y dices, parece buen chaval, parece buen chico, hablas con él, pero él tenía X trastornos y además él estaba también pasando por, ya te he dicho, por el ámbito familiar, bastantes cosas que yo lo intenté apoyar, ayudar, que hiciera esto para que no siguiera pasando, pero él pasaba totalmente de mis consejos para que él mejorase. Él también, he de decir que él también iba a ayuda psicológica y nunca iba a las citas y también tomaba medicación. Y si quieres te cuento de la forma en la cual le tenía que dar la medicación su madre, en parte es impresionante porque le tenía que hacer un bocadillo y la pastilla se la metía entre toda esa cantidad de pan, de migón, sí, todo esto para que se la tragara, pero él no era tonto, abría el bocadillo y la pastilla no se la tomaba. O sea, era una pastilla, supongo, para sus problemas. Y él decía que estaba bien, que él no tenía problemas, que estaba bien, pero me empecé a enterar de todos estos problemas ya demasiado tarde, ya que ahí pude ver me pudieron dar el historial médico de todos sus problemas mentales. Entonces, yo sabía que estaba mal, pero no creía que tenía tal variedad de problemas mentales serios que puedas decir que yo soy la primera que defiendo ese tipo de cosas, pero son enfermedades que hacen daño a las demás personas, porque esta persona fue la primera relación que tuvo él, tanto yo como él, la primera relación amorosa seria en ese sentido, pero esta persona, ya te digo, me enteré también más tarde que había hecho varias cosas a personas, a compañeros de clase, gente de la calle, y cosas bastante que también tienen una parte de gravedad, ¿entiendes? Sobre lo que contaste la primera vez que te pegó, aquella hostia que has contado que te pegó y que tus padres escucharon, sí. ¿Cómo fue la conversación con tus padres cuando se enteraron de eso? ¿Y qué te dijeron y qué te recomendaron sobre todo? Pues me recomendaron obviamente que tenía que denunciar, que eso ya era motivo de denuncia, que no lo dejara, que tenía que denunciar. Pero yo, al estar tan, ¿cómo decírtelo? Ellos como padres, mi padre es más serio en ese sentido, pero mi madre tiene mucha empatización conmigo. Mi madre y yo somos como hermanas, no sé, parece que hemos salido del mismo vientre en ese sentido. Y ella misma lo ha dicho, que lo ha hecho mal, ella lo admite, porque yo, al estar mal y no tener amistades, la única persona que tenía era él, como que tenía una dependencia emocional hacia él, tanto él conmigo como yo con él. Le decía mucho que por favor, que no quería denunciar, que por favor me dejara, no me iba a volver a él también
también he de decir que he dicho antes que comía muchísimo el coco, por decirlo así de una manera, a las personas. Y él bastantes veces fue a hablar con mis padres diciendo que no lo iba a volver a hacer, que perdón, que íbamos a estar bien. En ese sentido, tú te lo crees, porque se ponía de una forma como un perrito con carita de abandonado que te dan ganas de cogerlo. Pues la misma expresión, la misma situación. Entonces no llegó a nada esa hostia en ese sentido. Vale, digamos también que él ya sabía cómo manipularte en ese sentido, ¿no? Sí, él ya conocía mis puntos débiles, sabía tocarme la herida. Ya te digo, yo me autolesionaba y no mostraba ningún tipo de empatización por mí, ni podía llegar a pensar y decir... ¿Se llegó a enterar Sí, de que tú te autolesionabas? Sí, se llegó a enterar, sí, claro, porque obviamente es mi pareja, era mi pareja. ¿Cómo fue su Obviamente, su reacción fue que por qué me cortaba, que por qué hacía esa locura. Y yo le dije que era porque yo había perdido esas amistades. Él tampoco tenía amistades. O sea, él mismo, por decirlo así, se las perdió porque él quería estar conmigo, él tenía unas pocas amistades, pero no quiso quedar más con sus amigos. Él fue por voluntad propia, pero conmigo fue porque no quería. Que de hecho a una de mis amigas, de mis amistades, la intentó pegar porque quedé con ella y los vio por la calle y fue a por ella. Yo intenté separarlos, o sea, le dije que la dejara en paz. Era en una de esas veces que no quería ni verlo porque fue una discusión. Obviamente la chica denunció y entonces la chica, cuando vio que yo seguía con esta persona a pesar de lo que hacía, pues también, pues a ver, eso también hizo un gran nivel. Yo se lo intenté explicar a mi amiga y demás, aunque mis amistades no supieron, hasta lo que te comenté de lo de la agresión, de la piedra que me hizo, no supieron que yo estaba sufriendo maltrato por él. Sabían que me controlaba y que me manipulaba a su antojo, pero no que me pegaba, me había pegado, me había insultado, ya que bueno, eso también me insultaba, me decía zorra, guarra, que me acuesto con cualquier tío, loca por lo de las autolesiones y bueno, variedad de insultos que tocaron bastante mi autoestima y mi moral. ¿La relación hasta cuánto duró? ¿Hasta qué año duró la relación? Hubo cortes, como una película más o menos, en los cuales no estuvimos juntos. Yo de hecho tuve una relación, que es lo que iba a comentar ahora, que fue cuando me fui a un instituto nuevo. Pero vamos, sí, en base la relación hasta el día que digo en TikTok, básicamente. Bueno, sí, el 8 de agosto de 2016. Vale, entonces hasta 2016 dura la relación, ¿no? Sí. Vale, desde el verano del 2014 hasta el 2016, ¿puedes seguir contando qué más fue lo que pasó después del suceso de la piedra? Sí, claro. Vale. Él, ya te digo, a él lo condenaron a 9 meses en un centro de menores y yo, pues eso, me cambié de instituto y empecé a retomar una relación de amistad con otras personas. Y la verdad es que muy bien al principio. O sea, perfecto, por no decir, no había conocido en ese sentido unas amistades así tan de pronto. Entonces, estas personas empecé a comentarles lo que me había pasado. También supieron lo de mis cortes y demás, que eso siempre ha sido como un paso hacia atrás para las personas que han querido conocerme con cortes recientes. Obviamente ya no lo hago, pero siempre que les he comentado mi historia y lo que hacía y demás, en cierto modo eso no les gustaba. La clase se enteró, es un instituto bastante grande, pero la clase se enteró, luego el colegio, y empezaron también a hacerme bullying en ese instituto, además de hacerme bullying porque yo soy una mujer y una persona como otra cualquiera con la cual tiene vello
en todos lados, y además de los cortes, eso es lo que empecé ya empecé a dejarme de relaciones de amistades. Después de ahí ya lo que fue quedarme sola otra vez y con depresión otra vez, ya que yo las autolesiones estuve bastantes años cortándome y haciéndome daño a mí misma, tanto psicológicamente como físicamente, no valía nada, tal. En ese sentido dejé de estudiar, dejé las clases, no me saqué la ESO porque no podía, no estaba concentrada en lo que tenía que estar por todo lo que había pasado. Entonces yo en julio de 2015 empecé a conocer a 3 chicos, un grupo de que ya tenían ellos su relación retomada, vamos, que ya estaban juntos los 3. Pues me trataban bien porque tenían los mismos gustos que yo, las mismas aficiones que yo, videojuegos, anime, cosas así, que bueno, pues eran la verdad bastante más. Y pues con uno de ellos tuve una relación. Con él no me puedo quejar, pero he de decir que en agosto él ya empezó a salir de permisos y a salir ya del centro. Y en agosto vino a mi casa mi expareja, ya teniendo esta relación, empezó a decirme que yo estaba con otra persona y tal. Y yo obviamente le dije que sí, yo había retomado y teníamos él tenía una orden de alejamiento conmigo, pero él venía a mi casa de noche, tocaba la persiana de la habitación de mi madre y obviamente no sabíamos quién era. Entonces salimos y era él. Y empezó a decirme, a reprocharme que yo estaba con otra relación, que él lo había pasado muy mal en el centro, que por qué había vuelto con una persona, cosas así. Pues obviamente cerré la puerta y no quise volver a saber nada más de él. Le cogió muchos celos, a mí también. Empezó a comerle el coco a él, a mi segunda pareja, para que me dejara. Me cabreaba y me enfurecía el hecho de que tenía la cara dura de decir cosas como que yo me había golpeado sola en la cabeza, que yo me había arañado sola, que yo me autolesionaba. Su defensa fue esa. Entonces mi pareja lo bloqueó, o sea, mi segunda pareja. A base de 2016, febrero, mi primer ex con el que me maltrató y demás, pues yo iba a quedar con mi segundo ex hacia Valdepeña y él ya sabía yo dónde iba, por dónde me llevaba mi madre, por qué carreteras, calles, todo eso lo sabía porque él se escapaba y me espiaba. Se saltó varias veces la orden de alejamiento por mi casa, le fue a pegar a mi padre con piedra porque mi padre lo vio por esa zona y le tiró piedras a mi padre y nos rompió varias veces de la rabia de que yo estaba con otra persona. Como ya no podía hacerlo conmigo, empezó a romper los cristales de los coches de mis padres, o sea, las lunas, bastantes veces. También la puerta de mi casa. Pusimos denuncias, pero no salieron a la labor, no salieron ni no hicieron nada. Entonces eso, en febrero pues iba a quedar con mi segundo ex. De repente vamos por la carretera, ya llegando al pueblo de mi segundo ex, vemos que alguien nos está haciendo como con los brazos en mitad. Al lado hay un colegio y está entre un tanatorio y el colegio. Empezó a hacernos así como señales de que parásemos. Obviamente mi madre paró para no atropellarlo. No sabíamos de lejos quién era. Ya cuando lo teníamos encima, se coló detrás de la puerta de mi madre sin decir ni media palabra y empezamos a decirle que por favor se fuese, que tenía una orden de alejamiento conmigo y que por favor se fuese. Y empezó a decirle: tranquila, que no le voy a hacer nada, que no va a pasar nada, si quieres vamos ahí al Aldi. Y a mi madre también la manipulaba. O sea, tenía tal no sé qué herramienta que manipulaba a mi madre. Y me dijo: por favor, llévanos cerca estaba un Aldi. Entonces nos dejó ahí y mi madre estaba en medio. Y dijo: por favor, te puedes ir. Y él me cogió el brazo y como: por favor, déjame amar y un momento que quiero hablar con ella, por favor, por favor. Mi madre: no te vas a llevar a mi hija, no te la vas a llevar. Pues ¿qué pasa? Vino la policía. Esta persona llevaba un día escapado de casa y estaba en el pueblo de mi segundo ex. Había andado 20 kilómetros desde mi pueblo hasta el de mi segundo ex. Y la policía nos vio juntos y él empezó a decir,
voy a decir su padre. Su padre empezó a decir que yo había sido la que había quebrantado la orden de alejamiento, bueno, que la había incitado a que rompa la orden de alejamiento. Entonces la policía nos llevaron a comisaría y el padre empezó a decir que yo era la culpable. Y claro, mi madre obviamente se metió y empezó a decir que esta persona se había subido al coche sin haberle dicho nada a nadie porque se había puesto en medio de la carretera. Obviamente, ¿qué hace mi madre? ¿Atropellarlo? No. ¿Qué hacía? Entonces a mí me metieron en un centro sin tener culpa y el abogado que nos pusieron no me defendió, si no yo no hubiera acabado en ese centro. De hecho, en el centro los mismos tutores, que era un centro como, no un centro como tal tan exigente como en el que él estuvo, era como más abierto. Los tutores me decían que qué hacía ahí, que qué motivo, que no merecía estar ahí, pero era lo que la jueza había dictaminado y tenía que aguantarme. Entonces pasé 4 meses. Vale, un momento. Sí, dime. Esto de que estuviste en un centro, ¿a qué vino? Es decir, ¿por qué te metieron a ti en el centro? Porque supuestamente yo había incitado a esta persona a que quebrantara la orden de alejamiento, que la verdad lo veo una excusa muy mala, la verdad, porque el que tenía la orden de alejamiento era él contra mí, pero el incitarlo como que tiene una orden de alejamiento contigo y tú encima como que lo atraes para que la rompa. Pues eso, por lo visto, fue a lo que me llevó a ir a un centro de menores. Las denuncias entonces que se pusieron, ¿ninguna llegó a nada? De las denuncias que pusimos de piedras, que nos rompió el coche, lo de mi padre, no hicieron nada. Empezamos a pensar que se reían de nosotros, tanto la Guardia Civil como en Fiscalía de Menores. Llegamos a pensar verdaderamente que preferían creer al acosador y al maltratador que a la víctima, porque eran cosas que de verdad no entendíamos y ya pudimos conseguir un abogado de pago. Gracias a él, llevando toda la verdad por delante, pude salir del centro antes y además a defenderme como debe de ser y no llevar un abogado de oficio que es que no hablaba. Es que no me defendía. Vale, entonces, después de los 4 meses que estuviste en el centro, ¿qué pasó después? Bueno, pues tenía unas amistades que conocí en Gregorio Prieto que, bueno, aunque son como otro grupillo, pero no quedábamos tanto. Y en el centro también es verdad que tuve mucho acoso por parte de una chica que era con quien dormía, por culpa de que esta persona, mi primer ex, se puso en contacto con ella y le empezó a decir también cosas muy malas de mí, siendo mentira. Y yo le empecé a decir a la chica, ¿de verdad crees a esta persona cuando tengo estas fotos? Y se las enseñé. Y dice, no es por eso, es que estás loca, te cortas, tal, estás mal de la cabeza, cosas así. Y echó tanta bulla que la chica empezó a meterse dentro del centro conmigo. Él quería en ese sentido putearme hablando mal. Y bueno, después del centro, pues eso, me hicieron una especie, mis amistades, ya te digo, de como que has salido del centro, tal, y estuve quedando con ellos hasta que volví a retomar la relación. Yo dejé la relación, estaba con mi segundo ex cuando estaba en el centro y demás. La duración con mi segundo ex duró menos de un año, vamos. Pero yo lo dejé por motivos personales, no es nada tan malo, no es. Pero volví retomé la relación con mi primer, porque empezó a hablarme textos grandes y pidiendo un perdón, incluso llegando a hablar también otra vez con mis padres porque él ya no tenía orden de alejamiento ni nada, y a pedir perdón a mí, a mis amistades, para que se pudiera juntar conmigo y mis amistades, con mi hermano, y mucho comederos de cabeza. Cuando quieras o no los creéis, me comí esa manipulación que tenía y yo soy una persona muy influenciable. A día de hoy creo que ya no tanto, la verdad, y en esos momentos yo era muy influenciable, me dejaba llevar y pues volví a retomar la relación con él.
bien, pensando que había cambiado, que había estado en psicólogos, que estaba mejor, que ya no tenía esos prontos, esos impulsos. Claro, yo pues quieras o no, como te comenté, esa obsesión, tanto él conmigo, ya que él la tiene todavía a día de hoy, te lo puedo asegurar, y porque han pasado hasta hace poco cosas con esta persona, obviamente ya están denunciadas, pero veo que no saben, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Pero yo como que le di una oportunidad. Y dije, bueno, venga, voy a dejar el pasado atrás, a lo mejor esta vez sale bien y pues ya está. Entonces empezó a juntarse conmigo y mis amistades y mi hermano. Y yo lo llevé, bueno, mi madre se encargaba de llevarnos y traernos, a desplazarnos de los distintos pueblos a la feria y estuvimos bastante bien. Sí, ¿verdad? Que estuvimos bien en el sentido de que, bueno, pues parecía otra persona en ese sentido. Y ya te digo, pues eso fue lo que pasó después del centro. Volví con él y en agosto, el día que, bueno, me olvido, ya que esto no lo denuncié porque lo dejé pasar. Yo a esta persona, ya te digo, le he dado muchísimas oportunidades porque fui buena, no sé, llámalo como quieras, porque era mi primer amor, quería darle oportunidades y como que quieras o no, en ese sentido era difícil deshacerme de él. A mí no me deja de sorprender la poca atención que has tenido por parte de la justicia, y en este caso. Sí, la verdad es que se lo tomaban como que no era tampoco tan grave y la verdad es que ya a un punto en ese sentido a empezar a sospechar qué pasaba como para creer al maltratador y no a mí, habiendo pruebas, en fin, bueno. Si prefieren, ya te digo, acusan a la víctima y le dicen, oye, es que tú también, tal. Pero yo pienso que eso debería ya de dejarse de lado porque de verdad me parecen comentarios demasiado, pues eso, machistas, fuera de lugar. Bueno, he de añadir algunas cosillas ya que se me olvidan, ya que es tanto información. Esta persona no me violaba, pero sí que si no tenía relaciones con él o no me atrevía o no quería, me empezaba a quitar la ropa como para que yo cediera, ¿vale? Y si no lo hacía, se ponía agresivo, que sí, conmigo no, pero con otros sí, cuando yo a él jamás le fui infiel. Bueno, recordando lo que dijiste anteriormente, de que en mitad del campo casi te intenta violar, ¿verdad? Sí. Vale, luego después se mostró como más pasivo en ese sentido, como más cuidadoso a lo mejor. Sí, lo que pasa es que la ropa, yo creo que a lo mejor intentó hacer algo, violarme o algo, pero no lo hizo ese día. Pero lo que utilizó para amordazarme, taparme la boca, atarme, ya que no tenía otra cosa, es la ropa, mi propia ropa. Los pantalones me los puso lo que sería en la boca y las demás prendas, obviamente las prendas más pequeñas pues eso no lo llego a utilizar, pero para atarme la boca y los brazos y los pies pues sí utilizó mi camiseta, pantalones y demás. Eso ese día no hizo nada en ese sentido, pero la ropa la utilizó por eso, pero yo sí quedé totalmente desnuda. Siempre que ha pasado algo de esto me ha quitado el teléfono móvil para que no me pusiese en contacto con mi madre, ni con nadie, ni con policía, ni con nadie. Así es que eso es algo que quería añadir, ya que mucha gente me ha dicho, incluso policías, guardias civiles y juezas, que por qué no llamaba, que por qué no pedía auxilio, y yo cómo les contestaba, cómo voy a pedir auxilio cuando esta persona siempre que me va a hacer algo me quita el móvil, lo esconde, lo bloquea, pone una contraseña para que yo no lo vuelva a utilizar por si quiero llamar a alguien. Después, cuando volviste con él de nuevo, ¿tu madre qué te dijo? O tus padres en general. Mi padre no le hizo ninguna gracia, ninguna obviamente, pero mi madre, ya te digo, que le dio también otra oportunidad. Ella se ha culpabilizado muchísimo, pero siempre también ha pedido, en ese sentido yo la he perdonado y obviamente ya no tenía la culpa. Ella simplemente hacía lo que yo le decía para que yo estuviera bien, a gusto. Vale, voy a poner aquí otro audio. La verdad, Marisierra, comprendo por lo que tuviste que pasar, puesto entiendo que una mujer cuando
la maltratan, no es fácil. Es un círculo vicioso en el que te das cuenta, como antes has dicho, te voy a dejar y te cruza la cara de una hostia. Entiendo que las mujeres a día de hoy no denuncien como deberían por ese simple hecho, porque saben que si lo dejan, si se alejan de él, etcétera, no son solo las amenazas, sino que hay cosas peores que sí, no sé cómo explicarme. No solamente llegan a esas amenazas, normalmente suelen cumplir esas amenazas y lo duro es salir de ahí. Sí, la verdad es que sí. Es que las amenazas es lo que hace de que veas todo a tu alrededor como que no está ahí y no hay luz y ya está, no quieres verlo, no quieres, por mucho que te haga, por mucho que te diga, por mucho que todo, por amenazas, por miedo, no haces ni dices ni nada. He de decir que también a mi madre la amenazó diciéndole que como no me dejara estar con él, que iba a hacer la vida imposible a toda mi familia, y a mi madre también la manipuló. O sea, bastante. De todas formas, también es que a eso se le suma, aparte de una relación de maltrato, una relación bastante tóxica, de celos, de pues, una relación dependiente, y eso al final pues hace un conjunto bastante malo. Era una persona muy manipuladora y muy celosa, demasiado celosa, con amigos que tuve, con conocidos, incluso creo que con mi madre. Le tenía celos el hecho de que ella me cuidara tan bien y su familia no. Bueno, pues yo retomé la relación. Yo la verdad me daba cosa en ese sentido salir con él en mi propio pueblo, donde ya sabía casi todo el mundo en ese sentido lo que había ocurrido. No del todo, ya que había gente pues como en todos lados que dicen una cosa y en otro lado dicen otra, pero me daba cosa salir con él por miedo a lo que pudieran decir, ya que bastante tuve cuando sucedió lo de la primera agresión con la brecha en la cabeza. Entonces salíamos, sí, pero la gente obviamente pues miraba, hablaba, y el día 17 de julio quedamos para ir a dar una vuelta como de noche, sí, muy de noche, era verano y bueno, pues no estaba mal el clima y obviamente pues de noche. Justamente en ese preciso instante me llamó mi segundo ex porque quería hablar de pues qué tal estaba, y él obviamente pues lo escuchó, lo vio y empezó a ponerse celoso, muy celoso, que por qué te ha llamado, que qué pasa, que si sigo con él, que si sigo enamorada de él. Se puso mal, pero se tranquilizó para hacer de las suyas, para engatusarme, y me dijo que fuéramos a su casa, porque al principio no habíamos hablado en ningún momento de ir a su casa, ya que sus padres obviamente pues tampoco querían que nos vieran juntos, y en ese sentido tampoco querían que estuviera su hijo conmigo. Me llevó a su casa. Lo que hizo al abrir la puerta fue empujarme, me caí, me llevó a una especie de una cocina campera, y en la cocina campera se puso encima de mí. Ahí sí que me quiso violar, me quitó la ropa, yo pasé mucho miedo, la verdad. Me quitó el móvil, lo escondió, me intentó ahí sí violar. Sus padres no estaban en casa porque tienen un local, un bar, y no venían hasta más tarde, pero él como que estaba atento por si escuchaba el coche de sus padres, y salió al patio de donde estaba la cocina campera para ver si venían sus padres. Entonces en ese preciso momento yo cogí el teléfono móvil, pues llamé a mi mejor amigo de ese entonces, que era del otro pueblo, y le dije que por favor que llamara a mi madre, porque yo llamé primero a mi amigo, ya que era el que me estuvo preguntando que qué pasaba, que dónde estaba. Entonces me dijo, oye, ¿qué pasa? Es que se ha enterado, es que ¿qué pasa, Maggie? No coges las llamadas. Y yo la primera notificación que tenía era de él, de mi mejor amigo, y obviamente le di a llamar, ya que como sale automáticamente pues le di, y le pedí que por favor que le dijera a mi madre, porque no podía hablar muy alto por si se enteraba él y venía y me hacía algo peor. Y
pedía auxilio y obviamente no tardó nada en llamar a mi madre y decirle dónde estaba, que era en su casa, para que no supiera que yo no podía escapar porque él estaba en el patio y yo, pues es un patio bastante grande y no me oía, entonces yo hablé muy bajito en verdad, pero yo me quedé de la misma posición en la cual me había dejado para que no sospechase. Y él no fue tonto en ese sentido porque pasó y vio si el móvil estaba de la misma forma en la cual él la había dejado. Se dio cuenta que no estaba de la misma forma, se puso más agresivo y empezó a zarandearme y pues me quiso violar. No me quedé desnuda completa, pero me decía que me iba, voy a decir las palabras claras, que me iba a follar como bien me gustaba que lo hicieran otros conmigo. Y vinieron sus padres, obviamente dijo que qué pasaba aquí y que había pasado. Y yo estaba en shock, cogí mi ropa y pues me quise salir. Yo le empecé a decir que me diera mi móvil, que dónde estaba mi móvil. Y con el móvil lo tiró contra el suelo y lo rompió. Dijo, ¿quieres tu móvil? Aquí tienes tu móvil. Y lo tiró, lo rompió. Yo me puse a recoger la tarjeta SD, intentar recoger las piezas, aunque el móvil quedó destrozado. Y mientras yo estaba en el suelo, estaban los padres delante. Él me pegó una manotada en la cara, un puñetazo mejor dicho. Su padre le dijo, ¿qué haces pegándole a las mujeres? Y le pegó a él también, le pegó el padre al hijo. Y vino mi madre y yo obviamente pues salí corriendo y con el móvil, y eso no lo denuncié porque no quería más problemas, más juicios, no tenía ganas de más en ese sentido lío ni rollos. Mi madre, claro, obviamente me animó a que denunciase, que basta ya, que tal, y a mi madre empezó pues obviamente a cansarse bastante y de hecho me quiso llevar a la Guardia Civil, pero no quise, me puse mal y no quería problemas, más denuncias, porque había pasado por muchos trámites judiciales y la verdad es que eso también agota bastante. ¿Tu madre, por ejemplo, no se le ocurrió prohibirte estar con él? No pudo, porque ya te digo, yo en ese sentido la culpable ahí era yo, porque yo en ese sentido la manipulaba a ella con tal de estar con él, y además porque como me autolesionaba, no quería que me autolesionara más por el hecho de no dejarme de estar con él. En ese sentido yo lo digo así claro y alto, la culpable en ese sentido soy yo, porque la manipulaba en el sentido de déjame de estar con él porque si no me voy a autolesionar, porque no quiero perderlo, porque quiera, en cierto modo, ya te digo antes, tenía miedo de denunciarlo o de decirlo porque me decía que como dijera algo me iba a matar, iba a hacer la vida imposible a mi familia, e incluso, bueno, pues cosas que quieras o no hacen que te echen para atrás, ese tipo de actos que puedas hacer para salvarte, cuando en realidad tú dices, es que puedo salvarme la vida y que esto pare ya, pero es que estoy amenazada y si lo digo, no sé qué va a ser peor. Él me habló al día siguiente, después de esto, por el móvil de mi madre, a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram, pidiéndome perdón, que por favor que lo perdonara, que se le fue la olla porque me había llamado mi segundo ex. Entonces yo no le contesté, pasé de él, simplemente le dije que por favor, que quería mi tarjeta, la SIM, la del número de teléfono, por si se había caído donde rompió el móvil, y que por favor me la diera. Y me dijo que vale, que yo tranquila, que me la iba a llevar, que le dije que le había dado muchas oportunidades, que yo pensaba que había cambiado, que no pensaba que esto volviera a pasar y que obviamente que no cambiaba, que qué pasaba, que por qué no cambiaba, que por qué seguía así. Y le dije algo más, pero ahora mismo son hace muchos años, pero en plan que no quería volver a verle y que se solucionara la vida y sus problemas. Entonces estuvimos bastante tiempo sin quedar, sin hablar. Él sí me hablaba, me insistía por WhatsApp, ya que yo ya tenía de nuevo mi móvil, y la tarjeta SIM no me la llegó a dar nunca, la verdad. Y bueno, el 8 de agosto, que es como bien voy a contar lo gordo, pues fue lo peor. Pero bueno, volví a quedar con él, pero esta vez sin decírselo a nadie. Él me mintió diciéndome que iba a estar su hermana delante,
para que yo confiara de que no me iba a hacer nada. Y cuando fui al lugar donde quedamos, vi que no estaba su hermana y yo ya empecé a decirle, mira, me voy a mi casa, por favor, no me creo esto. Y me dijo, no te preocupes, que quiero hablar contigo y en mi casa sí está mi hermana. Y sí, fue cierto, estaba su hermana en su casa. Y bueno, fuimos a su casa, subimos, o sea, es que él tiene 2 puertas en su casa. Tiene como la principal y una que entras por la cochera, en la cual no pasas por ni, no te puede ver, da derecho, da enfrente a las escaleras que suben a las habitaciones. Entonces no se puede, no, su hermana no me vio en ningún momento, ya que pasamos muy sigilosamente. Subimos a la habitación suya, empezamos a hablar y bueno, pues mantuvimos relaciones sexuales, ya que empezamos a hablar y como que vale, se tranquilizó, ¿no? Estuvimos hablando bastante tiempo y como que, bueno, mantuvimos relaciones sexuales consentidas. Después de esto, él empezó a hacerme una serie de preguntas que ya empezaron a causarme ansiedad, miedo, y yo cada vez que él dice este tipo de preguntas me veo que va a llegar lo peor. Me dijo que por qué me había llamado mi segundo ex, que si yo me había acostado con chicos, que él lo había pasado muy mal en el centro, que yo no lo esperé. A mí le dije que por favor no me siguiera diciendo ese tipo de preguntas, que me estaba poniendo mal y que por favor parase, que yo no había en ningún momento sido infiel, puesto los cuernos como él solía decir, y que yo obviamente retomé una vida después de lo que me había hecho con la primera agresión que me hizo. Él empezó a ponerse nervioso y empezó a decirme que me tranquilizara, que no me iba a pegar, que no iba a pasar nada. Entonces yo le pedí un vaso de agua y al volver, es que estoy... Vale, si quieres puedes dejar de contarlo, que tampoco pasa No, nada. no es eso, ¿no? Simplemente, a ver, obviamente tengo que romperme a llorar, pero me da igual, no... No, entonces lo dejamos. Han pasado años, pero... Mira, da igual, entonces... No te preocupes, de verdad, no te Vale. preocupes. Pero tú sí tienes que paras y hasta que no pasa nada. Bueno, cuando volvió a su habitación, vino con unas tijeras en la mano, no con el vaso de agua. Y bueno, pues me puse nerviosa, le dije que por favor las tijeras, que qué hacía con eso. Yo le había pedido un vaso de agua y me dijo que qué voy a hacer. Me tiró contra el suelo. Bueno, antes de eso me tiró contra la cama y ahí me violó. Ahí fueron relaciones, no fue relación consentida y lo que hizo fue violarme. No mucho, pero me introdujo pues sí, bueno, su miembro. sin dar detalles. Sí. Y después de eso me levantó de la cama y me tiró contra el suelo y se puso encima de mí de tal manera con la cual yo no me podía mover, encima de mis brazos y pecho, y las piernas no podía tampoco moverlas. Se puso encima de mí y yo me movía para intentar quitármelo de encima, pero él es un hombre, es más fuerte y obviamente pues a ver, yo no podía con él. Me cortó el pelo, como lo oyen, me cortó el pelo a trasquilones sin mi consentimiento, porque él sabía que mi pelo era lo más sagrado. Él tenía envidia y además le daba celos que la gente me dijera qué pelazo tienes, qué bonito pelo tienes, y me lo cortó muy cortito, como un chico. Y yo intenté moverme para que no me hiciera nada, no quería, y me dijo que como se me ocurriera moverme o chillar para pedir auxilio, para llamar a su hermana, que me iba a clavar las tijeras en el ojo o en el cuello. Entonces yo, obviamente, tras esa amenaza, pues ¿tú qué haces? En ese sentido, pues te callas, porque quien tiene el arma es él. Y después
me hizo de levantarme y me dijo que fuera con delicadeza, que no hiciera ruido y que como me moviera o como intentara, a ver, ya, intentara correr o algo o pedir auxilio, que me iba a clavar. Yo iba adelante, ¿vale? Y él iba detrás. Y él llevaba las tijeras en la mano. Son unas tijeras que son afiladas y obviamente, pues si te las clava te pueden matar, obviamente. Y él iba detrás y me dijo que bajara por las escaleras y que como intentara correr o andar o a pedir auxilio, que me iba a clavar las tijeras en la espalda o en cualquier otra zona del cuerpo en la cual me fuese a hacer daño mortal. Y me llevó al su patio, y en su patio pues tiene una habitación en la cual tiene una habitación de calderas, para que lo entiendas, donde están las calderas, y ahí me ató a un hierro y, por decirlo así, a una de las cañerías, y además me amordazó muy fuerte la boca. Yo iba desnuda completamente. Todo esto estando la hermana en la casa. En la casa, sí. La hermana tiene un problema, en la cerebral, y como por decírtelo, no tiene no aparenta la edad que tiene mentalmente debido a su problema cerebral. Entonces ella no escuchó nada, ella estaba siempre en la tele y no escuchó nada, ya que el salón se encontraba lejos de donde empezó a suceder todo esto. En la habitación esta mató, me amordazó, y esta persona, cuando estuvimos manteniendo las relaciones sexuales consentidas, puso una cámara a grabar. Yo no lo sabía, esto luego lo supe pues después de que la policía judicial fuera a su casa y ya te digo, puso una cámara que gracias a ella pues también pudieron conseguir muchísimas pruebas. Y la cámara yo no la vi en ningún momento, porque también me puso un cubo en la cabeza y la cámara la escondió entre los ladrillos, y esto también lo supe ya después. Y en la habitación, con una especie de palo, es un palo liso pero gordo, me empezó a golpear por todas las partes del cuerpo, y yo no podía ni del dolor que me estaba produciendo, no podía ni chillar, porque no podía, y quería soltar lo que me estaba pasando, el dolor, pues no podía, no era capaz. Y terminó mientras me pegaba me decía que era una zorra, que era una puta, que me merecía esto, que no se iba a arrepentir en la vida de esto, pues cosas que, bueno, pues eso. Y ya te digo, no podía chillar. Entonces su hermana, él hace ciclismo, y su hermana también. Su hermana salió al patio y le dijo a su hermano: tal, estás aquí, ¿qué haces aquí? Y yo no podía hablar, podía chillar, pero obviamente no se me iba a sentir. Y la chica le dijo: me voy a hacer ciclismo. Y ahí me vino un miedo, porque dije: que ahora sí que estoy sola, ahora sí que me puede hacer lo que él quiera. Y así fue. Y aprovechando que se fue su hermana, pues le dije que por favor me trajera mi ropa, y me trajo solamente mi ropa interior y mis pantalones y un corpiño y unas zapatillas de su madre, porque las mías no las encontraba, porque le dije que me quería y que me dejara en paz, porque ya después de esto, cuando me dio la ropa, me había quitado solamente la mordaza, porque le dije que por favor parase. Es como que he dicho anteriormente, le daban brotes psicóticos y luego se tranquilizaba y luego le daban otros, es algo raro. Y entonces se tranquilizó y me trajo la ropa
yo me vestí, yo dije, bueno, voy tocada de que me ha agredido, me ha violado y me ha cortado el pelo, pero a lo mejor ya me deja irme a mi casa. Y no, me cogió en plan como del culete y me puso en una medianería y al lado hay un pozo, que es lo que comento en el vídeo de TikTok. Y me sentó ahí y yo empezó a decirme que no sabía qué le pasaba, que tenía todavía problemas, que no se le solucionan y que lo sentía. Entonces después de esto me cogió y pues me intentó tirar, bueno, no me intentó, me tiró por el pozo, pero yo intenté agarrarme. El pozo tenía 8 metros de profundidad con agua y hasta el agua y tenía una especie de, como que ese pozo antes era más bajo, más alto y estaba como cortado una parte. Yo me intenté agarrar, me intenté sujetar, pero me quitó las manos, me hizo que cayera al final al agua. Y yo en esos momentos yo no sabía si el pozo tenía agua o no. Yo lo único que pensé es, aquí me muero, aquí este es mi final, porque yo digo, no sabía sí sabía que tenía un pozo, pero no sabía si tenía o agua o no. Y yo pensaba que no tenía. Yo lo único que pensé ya fue en mi final. Y bueno, gracias, en ese sentido, gracias a Dios, si es que existe, pude caer al agua. Y yo salí y el pozo no llegaba, no tocaba fondo, no tocaba suelo, no tocaba nada. Y estaba fría el agua y además no podía estar nadando tanto tiempo. Me intenté sujetar a unas piedras, pero de la humedad y del agua estaba resbaladiza y me soltaba. Entonces empecé a pedir auxilio gritando por si algún vecino lo escuchaba, pero no, nadie pudo socorrerme. Los 10 minutos de infierno que pasé ahí, más largos de mi vida. Entonces, después de esto, él desde arriba me decía toda que me lo merecía, que me muera, que me va a dejar ahí, morir como sea, y yo no me intenté salvar de esa forma, agarrándome. Entonces también me empezó a tirar desde arriba ladrillos, piedras, para que me dieran la cabeza, y yo me metí debajo de esa parte que había como techo en el pozo. Era de noche, no veía nada, y él me tiraba y yo me escondí debajo de esa parte para que no me dieran la cabeza. Y después de esto, pues vino su hermana. Yo lo único que sentí fue que haces ahí en el pozo y su nombre. Y yo empecé, cuando escuché su voz, sus padres no estaban en casa, obviamente, empecé a pedir auxilio, por favor, y llamándola por su nombre, que me sacara de aquí, por favor. La propia hermana le dijo al propio hermano que si no me sacaba de ahí, que iba a llamar a la policía. Y entonces me sacaron con una cuerda gorda atada a una alambrada, porque ahí tienen en el patio muchos trastos y tenían una alambrada de estas que ponen para que no pasen los coches amarillas. Entre ellos dos me sacaron y pude salir. Y después de esto, pues yo quedé en shock cuando salí del pozo. Estaba muy traumada, como si no estuviera, porque yo pensaba que era mi fin, que ahí ya no iba a volver a ver a mi madre, que muchas cosas. Y bueno, pues Vale, entonces sí, no hace falta que cuentes más detalles.
decir, puedes decir finalmente pues, cómo No, no acabó. te preocupes que puedo, porque ahora viene en parte lo que dije, porque aunque esté llorando, me desahogo y además siempre he querido contar esto porque para que sepan mi historia y en parte para Vale. sacar todo lo que llevo dentro, ¿entiendes? No te preocupes porque puedo seguir. Después de lo sucedido, su hermana me ofreció ducharme ya que estaba llena de agua de ese lugar y tierra y todo. Entonces, con la caída me hice una herida, me arañé el brazo con un arañazo que a día de hoy no se ve grande, pero era bastante grande cuando me lo hice, con el rozamiento de las paredes. Y me dijo que si me quería duchar. Y yo estaba entraumada, no le dije nada de nada a su hermana, porque estaba muy en shock. Mucha gente y la propia jueza me dijo que porque no huí cuando salí, y era porque estaba, además de estar en shock, yo ya sabía que estaba a salvo con su hermana. Entonces me dijo de ducharme y pensaba que después de la ducha y de llamar más adelante lo digo, iba a estar ya bien. Entonces fuimos a la ducha, que está en la segunda planta, y me duché y la hermana me ayudó a ducharme y me dio ropa suya, que es ropa que ni me venía porque ella es 2 años más pequeña que yo, pero ella con tal de ayudarme me dio lo que necesitara. Y él estaba muy callado porque sabía que ella estaba a salvo, ¿entiendes? En ese sentido. Como que él quería terminar de asesinarme y no le había salido bien, hablando en ese sentido así. Entonces me duché y me puse su ropa, la de la hermana, y mi ropa quedó mojada y quedó no sé dónde la pusieron. Luego eso lo cogieron los policías judiciales y hasta hace poco me la devolvieron y no quise tenerla, obviamente. Y bueno, después fuimos a la habitación del hermano de este chaval, si es que se puede llamar así, pero bueno. Y en la habitación me dio el móvil porque yo se lo dije a su hermana que por favor le pidiera que me diera el móvil. Y pude echarme una foto con la cara totalmente en shock, el pelo cortado, y se la mandé a mi mejor amigo, ya que esta persona le dijo con mi móvil a mis padres y a mi mejor amigo que yo estaba en otro lugar, en el cerro, se le dice así, a un sitio en el otro lado donde yo vivo, en el otro pueblo, con mi segundo ex, para que no supieran que yo estaba en casa de esta persona. Entonces obviamente mis padres se pusieron en contacto y fueron a Valdepeñas para ver si era cierto, y no era cierto. Mi segundo ex dijo: yo no he estado en ningún momento con ella, y ya empezaron a preocuparse bastante. Entonces yo tenía muchas llamadas perdidas y llamé a mi mejor amigo con llamada y le dije que había pasado, en resumen, todo lo que había pasado. También se lo escribí, y primero se lo escribí, luego lo llamé diciendo dónde estaba. Entonces ya mis padres venían de camino, pero no les dio tiempo. Me cogió, su hermana se fue, creo que a su habitación, y nos dejó solos a quitarse la ropa del ciclismo, el maillot, y creo que también le dijo algo a su madre para que supiera qué estaba sucediendo. Y entonces en esos momentos yo no me lo esperaba y me cogió en plan como a una bebé, y justo enfrente de su habitación hay una especie de barandilla que da al patio de luces de la planta de abajo, y no me lo esperaba, y me tiró desde 5 metros al vacío y me rompí una vértebra. Yo intenté salvarme. Yo desde esa altura, si no hubiera sido inteligente, incluso pensando
cayendo y fue inteligente de que si no levantaba la cabeza o el cuello me iba a innucar y la pude levantar. Me dio tiempo y caí de espaldas y culo para que lo entiendas. Entonces yo me dolía muchísimo, no podía andar, no podía levantarme, no podía mover las piernas y nada, no podía hacer nada, no me podía mover. Entonces su hermana al oír el impacto salió, bajó corriendo y su madre pasó en ese preciso instante, justo en ese preciso instante, y me cogieron entre las dos. Y su madre vino con un vecino que tienen donde tienen el bar y me metieron en el coche de copiloto y no podía moverme, me dolía muchísimo porque una vértebra en la L1, o sea, está muy cerca de lo que es las piernas y no podía moverme. Entonces me metieron en el coche y yo estaba diciéndole al hombre que por favor me llevara a urgencias, que estaba mal, que me dolía muchísimo, estaba retorciéndome de dolor. Y lo único que hizo la madre fue decirle que me dejaran tirada en un paseo, en un parque, y me dejaron tirada como un perro con dolores en vez de llevarme a urgencias o de llevarme a mí en donde fuera que me pudieran socorrer y buscar ayuda, que obviamente eso en urgencias, ya que estaba muerta de dolores. Y la hermana y él iban detrás junto con la madre. Y la madre tuvo esa cara dura de decir que me dejara en cualquier sitio como para lavarse las manos, que no fuera urgencias. Y me dejaron en ese sitio tirada. Y había gente, lo peor de todo es que es eso, que había gente. Y luego me enteré de que pensaban que yo estaba borracha y que me habían dejado ahí cuando en realidad estaba rota de dolores y nadie tuvo la decencia de ayudarme ni a preguntarme qué había pasado ni nada. Y entonces llamé a mi madre conforme pude y le dije que me habían dejado en el sitio este. Y obviamente fueron mis padres, me recogieron, me llevaron a urgencias del otro sitio, del mismo sitio del que vinieron. Y me dijeron que me hicieron radiografías ya mismo, había muchísima gente y me metieron a mí la primera en urgencias ya mismo. Me pusieron un collarín, me hicieron radiografía y tenía la vértebra rota. Obviamente en ese pueblo no hacen cirugías de este tipo y me trasladaron a Ciudad Real, que es donde hay más experiencia médica. Entonces estuve 9 días ingresada en el hospital. Bueno, no, 10 o 12 días, 12 días creo ingresada en el hospital. Me operaron y tengo a día de hoy todavía dos barras quirúrgicas y 6 tornillos, con los cuales me ha dejado secuelas con una chica de 21 años, 22, que va a hacer. No puede hacer las actividades que podía hacer antes, no puede trabajar en los trabajos que quería o trabajos que podía realizar antes, y a día de hoy es doloroso cuando me duele, ya que me da ciáticas, pero bueno, eso. Y bueno, estuve 10 días ingresada. Esto obviamente se denunció. La sentencia la dictaminaron como intento de homicidio por agresión sexual y tengo la sentencia y todo, y el juicio fue muy duro para mí porque él estaba ahí. A él lo condenaron 6 años en un centro de menores, ya que el delito lo hizo siendo menor, 10 años de orden de alejamiento y 5 de libertad como vigilado. Entonces
El juicio fue muy duro para mí, no lo quería ver. Ahí fue cuando dije yo que ya le he dado muchísimas oportunidades, he hecho mucho por él, pero esto ya no lo voy a perdonar nunca ni para los restos. Esto fue la gota que colmó el vaso y ya me di cuenta, y a día de hoy todavía sigo arrepintiéndome y teniendo pues esos problemas mentales de por qué le perdoné tanto, pesadillas. Tengo pareja actual y le pego patadas por la noche porque tengo pesadillas debido sobre todo a la situación que pasé en el pozo, que fue un hecho muy traumático para mí. Fue todo, pero ahí pensé que de verdad iba a ser el fin de mi vida. Y entonces estuve ingresada y ya te digo, esto llegó a juicio y en el juicio no lo quería ni ver, me pusieron un biombo, me apoyaron muchísimo, psicólogos, la fiscal y la jueza fueron obviamente a mi favor. Obviamente su abogada me hizo preguntas que, siendo mujer, no sé, las preguntas me hicieron bastante daño, como diciendo que, por ejemplo, es un ejemplo, que mis partes íntimas estaban enrojecidas, no por la agresión sexual, sino por la caída de la barandilla. Y obviamente la jueza, como le decía, cállese señora, cállese, porque está diciendo barbaridades. Porque a mí me vieron la médico forense, me vio el fotógrafo que echa fotos a todo, me echó fotos a mis partes íntimas, a la agresión de la espalda, a los moratones, a la herida del pozo. Me echó fotos a mí de cómo estaba del pelo, de mi cara traumada, de cómo estaba el primer día que pasé en ese hospital, en el hospital de Ciudad Real. Y estuve eso. Y cuando me operaron, me dijeron los médicos que, bueno, antes de operarme, que no sabían cómo iba a salir la operación porque podía quedarme en silla de ruedas. Gracias a Dios puedo andar, pero hay días que cuesta y que sobre todo duele y no puede. Hay días que no quiero salir de la cama por el dolor o no puedo ir a sitios lejos andando y la gente tiene que ir lento por mí. Y yo lo agradezco muchísimo a esas personas que lo entienden, pero es eso. Y entonces cuando estuve en el hospital, hasta que no andase, intentar andar, andaba muy lentito, pero empecé a levantarme de la cama y pues me pudieron dar el alta, porque hasta que no empezara a andar no me podían dar el alta. Y yo pues en ese sentido luché y pude, aún estando conforme estaba de traumada y de todo, quise luchar, porque obviamente no se acababa mi vida, pero estaba reciente y bueno, y en mi juventud, en mi flor de la vida. Y bueno, pues mi hermano, mi padre y mi madre estuvieron ahí, fueron a vernos, y mis amistades, mi segundo ex rompió a llorar de verme en esa situación y le entró mucha rabia de querer hacerle algo y obviamente, y bueno, todo esto es lo que más duro fue. Y después de todo esto, a él lo internaron al día siguiente en zona 0, que es la zona donde no puede salir, no puede hacer nada, bastantes meses. Ahora viene lo que más fuerte me está pareciendo, y es que después de todo esto le envié una carta a mi hermano pidiendo disculpas, que por favor que me cuidara, que cosas así como arrepintiéndose. Y mi hermano, obviamente, la carta la llevamos a nuestro abogado, se fotocopió y tenemos la original, y obviamente mi hermano no le contestó, la envió desde el centro, y ya desde entonces pues
él se ha escapado en estos últimos 2 años, se ha intentado poner en contacto conmigo por terceras personas. Hace poco, en diciembre, me habló por Instagram porque ya le están empezando a dar permisos. De hecho, este fin de semana tiene un permiso después de haber denunciado cuando me habló en diciembre, y la jueza parece que se lo está tomando a WhatsApp, que ya lleva muchísimas denuncias desde que está en el centro y la está liando desde hace más de 2 años, 4 denuncias en las cuales las 3 han archivado y una todavía veo que también van a archivar. O sea, no sé qué es la justicia, porque para mí no me entra en la cabeza qué significado tiene la justicia en este país, porque de verdad me parece fuerte que yo ahora tenga que ir con miedo por la calle de que el fin de semana esta persona pueda llegar y hacerme algo, porque esta persona todavía sigue obsesionada conmigo y que pueda intentar hacer otra de las suyas, porque es una persona que le da igual lo que le hagan, lo que le pongan, lo que le digan, que él va a seguir. Y ya tiene 22 años y sabe que la próxima que haga va a la cárcel y parece que le da igual. O sea, me siento por ponerme en plan agresiva, pero me parece en ese sentido injusto, y mi rabia creo que es justa, porque no veo normal que he ido a los juzgados y he dicho, por favor, esta denuncia, ¿qué pasa? Me habló esta persona, ha roto un quebrantamiento de condena y no está saliendo el juicio, ni habéis hecho nada, y encima lo dejáis salir, y me empezaron a decir que ellos no tienen nada que ver, que eso son del centro, y me marean muchísimo. Y este fin de semana, estoy hablando de este fin de semana, sale esta persona sábado y domingo a mi localidad de nuevo para permiso, y a él le queda 1 año y 6 meses para salir ya de por fin, de sí o sí. Se escapó, ya te digo, y es desde donde está el centro a mi localidad, mi pueblo, fue andando y estuvo por cerca de mi casa, y la policía no tuvo, solamente él se presentó porque ya tendría hambre, yo no sé, porque fue lo que me dijeron, y mi abogado siempre es el que me dice cuándo le van a dar los permisos, porque si no es por mi abogado no me entero de que esa persona está saliendo, porque mi abogado está en contacto con Fiscalía de Menores, aunque ya no es menor, pero está como en centros de menores, y ese es el que me dice las cosas. Si no, yo no me entero ni por Guardia Civil ni policía que esta persona sale o no sale, y eso es lo que yo creo que por mí ya es todo, porque si me quieres hacer preguntas, o también me gustaría dar consejos o lo que sea, pero lo que es toda mi vida resumida en con esta persona es todo esto. Bueno, pues no sé por dónde empezar, porque la historia que has contado es literalmente muy caótica y traumante, y bueno, lo que más destaco es sobre todo la inoperancia de la justicia en este tema. No sé si has probado a contactar con alguna organización de estas de mujeres que a lo mejor te puedan ayudar. Sí, estuve yendo a un centro de la mujer, pero no podía ella en ese sentido, solo me dio ayuda psicológica. Ni siquiera alguna ayuda económica o algo más, porque sí que hay casos donde dan esas cosas. Obviamente tuve una indemnización de una cantidad de dinero. Yo, obviamente, el dinero, como quien dice, cuando pasando estas cosas, lo que quieres es justicia y tu salud y tu bienestar psicológico y físico. El dinero, al fin y al cabo, lo que pasa es que fui al centro base debido a mi discapacidad, ya que no puedo realizar cierto tipo de trabajos. Yo
todavía estoy viviendo con mis padres y tengo obviamente que aportar dinero. Fui al centro base y no me dieron más que un 24% de discapacidad, cuando lo máximo para que te den ayuda es un 33%. Hay lugares en los que sí te pueden dar la oportunidad de que sí puedas, pero por donde yo vivo también como que se rieron en parte de mí y no sé, no pueden empezar o sea, no me dieron el derecho a poder realizar cursos, trabajos en los cuales me quieran y no me exijan, ¿entiendes? O una paga, pero no me dieron. Es que el centro base en el que fui, como que no llegas al 33 y no Sí. podemos hacer nada. Tienes un 24% de discapacidad y no, por solamente un número más, no entiendo, pero es así. Vale, pues vale, te dejo calmarte un poco y voy a poner 3 preguntas y ya Vale, terminamos sí, en de nada porque son acuerdo. las 9 y tú tenías que irte. Mari, bueno, lo primero que siento muchísimo que te haya pasado todo esto y que obviamente pues que tú no tienes nada, por si es algo que sientes de podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, tú no tienes ninguna culpa. Lo que sí que te diría es que pues que a lo mejor dada la situación y tal puede que quieras y no es justo, pero a lo mejor quieres marcharte a otra ciudad, porque no todo en la vida es justo. O sea, claro, ¿por qué me tengo que marchar de este sitio solo porque esté pirado? Pues a lo mejor tienes que hacerlo por lo que dices, porque parece que está como un poco reformado y ya van a empezar a darle... Ha dicho algo muy importante, que es que tú literalmente no tienes la culpa. Antes, por ejemplo, has dicho yo podría haber hecho mal, o yo podría haber hecho más, Sí, y esos pensamientos al final no te sirven de nada porque te estás como culpando a ti misma. sí, Y es todo lo eso es contrario, tú no pudiste hacer más porque estabas en un momento y en una relación muy tóxica y nadie supo ayudarte. Bueno, intentaron ayudarte, pero nadie supo realmente ayudarte a salir de eso. No, la verdad es que no sabían, porque obviamente no tenían las herramientas y no sabían cómo, y eran muchas dudas y miedos y muchas amenazas y que es eso, que la gente, eso también perjudicó muchísimo mi salud, porque, a ver, tú yo no era normal ir por la calle y que empezaran a cuchichear, mira, esa es la que, mira, esta es la que, ¿entiendes? Sí, es entendible, pero como que yo era el punto de mira de todos y no, en vez de apoyarme, como que tampoco podían hacerlo, pero solo sabían hablar. Y también por eso es el hecho de lo que ha dicho este chico. Sí, en parte debería de echar mucha tierra de por medio, la verdad. Porque no solo me lo ha dicho este chico, es que me lo dice mucha gente. Porque aunque esta persona, son personas que luego van a acabar sabiendo de tu vida, aunque te vayas a otro lado, porque esta persona se entere porque tal, porque cual, y es que se acaban enterando, aunque yo no diga nada de dónde me voy, porque conozco casos de que se han ido del país y es que se han acabado enterando es los maltratadores y estas personas que son así de dónde viven actualmente sin decir nada. O sea, es que son tan obsesivas que hacen todo lo posible por saber y te espían, es que te espían. Bueno, yo por mi parte no puedo decir nada porque en un caso así, pues yo creo que poco se puede decir. Nada más que resaltar sobre todo la valentía que has tenido para tratar el tema y para contarlo, porque de verdad que has sido muy valiente al contar estas cosas. A mí me ha asombrado mucho y eso no solo hay que aplaudírtelo, sino que hay que elogiarte por ello sobre todo. Sí, la verdad, pero es algo que siempre quise, ya que esto no salió en su momento, porque esto pasa y sale en la tele, podría haber salido en la tele, pero se quería haber puesto en la prensa, pero en su momento no podía, todavía estaba muy chocada. Bueno, que a día de hoy sigo con ansiedad y obviamente, pero obviamente estoy
no he superado, pero acepto que haya pasado en ese sentido. No es que lo acepte, como que no puedo vivir ahí todavía, ya ha pasado mucho tiempo, pero son secuelas que te quedan para toda la vida, y más teniendo una fractura, que es que cuando me duele, o tengo pesadillas, pero cuando me duele me acuerdo de esa situación, de ese día, y eso crea una ansiedad y eso hace que te dificulte mucho tu vida de día a día. Vale, pues ya por mi parte no hay más preguntas y te vuelvo a dar las gracias, de verdad, María, porque ha sido sobre todo increíble escucharte. La última pregunta, que hay por aquí una. Mari, ¿qué consejo les darías a otras chicas que se están viendo identificadas en esta conversación y están viendo, pues esa en algún momento podría ser yo, porque esto que ha descrito al principio ya me ha pasado y esto también y tal? ¿Cómo crees que se les podría ayudar a estas chicas desde el punto de vista de los que no nos está ocurriendo el tema? Pues obviamente el consejo que a día de hoy, con cierto tipo, estoy más concienciada, y obviamente de los errores, como quien dice, se aprende. Pero el consejo que doy es que si estáis en esa situación o cualquier situación, lo más mínimo que sea, hablarlo con alguien. Y si estáis amenazadas, intentar hacerlo de la forma forma más discreta y que no se sepa. A ver, yo sé que es muy difícil, pero se puede salir, porque hay muchísimas formas de pedir ayuda, y si necesitáis ayuda, me tenéis a mí, y si tengo yo que hacer algo, lo hago, porque desde que me pasó esto me volví una persona súper empática con este tipo de situaciones. De hecho, soy feminista en ese sentido, pero no feminista feminista de que quiere una igualdad, pero en ese caso poneros en contacto con cualquier amiga, amigo, y ir acompañados siempre, y que te acompañen, y si tenéis que poner denuncias, ponerlas. No tengáis miedo, porque con el miedo, mira lo que me pasa, lo que me sucedió a mí. No dejéis que vaya más, porque esto es como una bola de nieve y se va haciendo más grande, rodando y más grande, rodando y más grande, hasta que rompe, y es cuando ya no se puede hacer en ese sentido nada, porque o te asesinan o te dejan unas secuelas con las cuales luego es difícil vivir. Es eso, que deberíais de pedir ayuda a todas esas mujeres de la forma que mejor podáis, y poneros, si no es por teléfono, por Gmails, por redes sociales, y que si estáis viviendo en una casa con esa persona, hacerlo conforme mejor podáis en ese sentido, en cualquier escape que podáis, y que no lo dejéis pasar. Yo sé que es duro, pero se puede, de verdad. Lo doy por finalizado. De nuevo, gracias, María, por todo. De nada, de verdad. Y espero que te vaya muy bien tu vida en general.